Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco. Ellos insistieron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Año Nuevo para todos! Y que sea un año, como dice el Salmo que acabamos de rezar, de proclamar, un año que marque a través de la palabra de Dios lo que va a ser este año 2012. Dice el Salmo 97, que está justo con el tema que hoy vamos a desarrollar en un instante más. Tiene que ser un año de victoria, un año de triunfo, un año de bendición. Así lo hemos respondido en el Salmo, El Señor manifestó su victoria, pero no solamente manifestó, sino que el Señor en todos nuestros emprendimientos va a manifestar su victoria, la obra en cada uno de nosotros. Me pasó algo muy interesante por la tarde cuando estábamos terminando de arreglar el lugar para hacer el seminario de crecimiento que se va a extender durante 2 meses, si Dios quiere.
estaba de ropa de fajín, algunos me vieron así, ¿no? Sí. Estaba de chinela, de hojota, pantalón corto, de remera, evidentemente. No me voy a poner de sotana a limpiar todo esto porque ¿saben qué, no? Tenemos que cambiar la sotana cada 5 minutos, un sauna uno hace. Pero algo muy bonito, estaba volviendo por la calle y me encuentro con un hermano. Y este hermano, fíjense cómo Dios inspira el gesto y la palabra oportuna. Y yo lo había visto, había hablado hace unos días atrás conmigo. Me decía, Padre, Dios lo mandó porque estaba por cometer una locura. Estaba por cometer una locura, ¿no? Gracias a Dios que lo veo a usted. Para mí es una señal que Dios me envíe y ahora eso que iba a hacer lo dejo. Y me causó mucha alegría. Trajo la cruz esa que está ahí a los pies de la Virgen, que tiene una inscripción abajo que es de un capellán que fue de la zona del archipiélago de la Argentina, de las Islas Malvinas, del año 1937, esa cruz antiquísima. Pero le agradecía a Dios, y justo también mientras estábamos esperando, todo hoy me pasó, un hermano que venía también de Mercedes, una situación también similar, desesperante, dice, Padre, mi hermano me dijo que viniera a hablar con usted, estoy en un momento de desesperación. Y aquí fíjense muchas veces cómo el maligno intenta sembrar en el corazón, aún de los creyentes, la desesperación. ¿Y saben qué, mis hermanos queridos? Nosotros como cristianos tenemos esta certeza en el nombre de Cristo, que aún antes de empezar una batalla, ya esa batalla la tenemos nosotros en Cristo Jesús ganada. Amén. No necesitamos ser poderosos, ¿no? Como el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Que cuando vienen arrasan y su éxito depende de la calidad del armamento, de la cantidad de marines, de la tecnología. Nosotros los cristianos, cuando emprendemos una lucha, no necesitamos de tecnología. Sabemos que la batalla que vamos a emprender hoy en el nombre de Cristo va a resultar victoriosa, porque es Cristo el que conduce a su pueblo, y de la mano de Cristo, capitaneando nuestra vida, vamos a llegar a buen puerto. Y esto es lo que experimenta también el pueblo de Israel. Frente a todas las batallas, muchas de ellas David había sido también testigo de cómo el Señor de los ejércitos, así era el nombre que se le daba al Dios de Israel en el Antiguo Testamento, un Dios temible, porque Israel, que era un pueblo insignificante, no era un pueblo guerrero como los asirios, los babilonios y otros pueblos acostumbrados también a las grandes victorias, que tenían un ejército numeroso y que tenían un armamento inmenso y eran temibles para los pueblos vecinos cuando uno de estos pueblos se disponía a invadir un pueblo vecino. Sin embargo, muchos empezaron a escuchar lo que el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, en ese pueblo tan pequeño, las maravillas que obraba. Por eso cuando David, dice en el libro del Éxodo, cuando David fue a emprender, en el libro del Génesis, cuando David fue a emprender la batalla con un guerrero temible, que era, ¿quién era ese guerrero temible? Goliat, un filisteo. El pueblo filisteo era un pueblo especialista, vamos a decir, en las guerras, pero más temible era el ejército de Israel por este personaje nefasto que era Goliat, y que todos los otros ejércitos ante la figura de Goliat, un hombre de una figura portentosa, era prácticamente un gigante, todo el mundo cuando veía a Goliat temía. Y el rey Saúl también, con el ejército de Israel, le temía a Goliat. Y David no tiene la mejor idea que un día de decirle al rey Saúl, este muchachito que era un pastor de ovejas, se le presenta al filisteo y le dice al rey Saúl, le dice, yo quiero ir a combatir contra Goliat, contra el ejército filisteo. Y dice que Saúl
lo habrá mirado y dijo, pobrecito este. Pero como no tenía nada que perder, dice, bueno, ve a pelear con Goliat. Y David fue, esto es tan simpático la palabra de Dios, dice que David fue, ¿y saben cuál era su arma? Sí. David tenía una especie de onda, que era así como espantaba a los lobos que venían a intentar arrebatar o a llevarse la oveja de un rebaño para alimentarse de ella, ¿no? Y cuando se acercaba el lobo, David agarraba esa onda y le tiraba piedra, y se ve que tenía muy buena puntería, pero ese era su armamento que tenía. Y dice que Goliat, cuando lo vio, ¿saben qué dijo? Empezó a reírse y dijo, ¿qué soy yo, un perro que vienes para atacarme a mí con esa onda? Qué bonito lo que dice la palabra de Dios. Dice que David dijo, yo no vengo con un ejército inmenso para vencerte, sino que hoy Dios te va a poner en mis manos, porque no es con espadas ni con ejércitos, sino que en el nombre del Dios de Israel yo te voy a vencer a ti. Y dice que el enemigo empezó a burlarse. Porque es eso el enemigo, lo que muchas veces nos hace. Uno dice, padre, ¿pero qué enemigo? El enemigo está muchas veces aquí. Yo le llamo entidades mentales. Esas entidades mentales que nos quieren hacer creer porque tienen vida y que muchas veces nos llevan a la depresión, a la desesperación, a la tristeza, de hacernos creer que no vamos a vencer, que no tiene sentido seguir peleando. Muchas veces por allí ataca. El demonio pocas veces se aparece con el tridente, con la colita roja. Ya pocas veces. Es muy sutil ahora el ataque que usa para derribar al pueblo de Israel. Y muchas veces a través de esas obsesiones o ideas negativas, yo les llamo entidades mentales, que nos terminan paralizando y llenando de temor, haciéndonos creer que estamos perdiendo el tiempo, que has venido aquí para perder el tiempo, que aquí nada vas a aprender, que Dios te ha abandonado, que Dios se ha olvidado de ti. Fíjense la sutileza que muchas veces tiene el mal para hacernos retroceder. Nosotros los cristianos sabemos en Cristo que la batalla ya la tenemos ganada. Por eso yo siempre les recuerdo a ustedes, es el miedo el arma que utiliza el enemigo para hacernos retroceder y vencernos en la batalla. En el fondo, mis queridos hermanos, el miedo es falta de fe, falta de confianza en el poder de Dios, de un Dios que te va a dar la victoria si frente al enemigo permaneces firme. Amén. Dios te va a dar la victoria si frente al enemigo tú te mantienes firme. Y el enemigo, ¿qué hace? Intenta acercarse para amedrentarnos. ¿Y sabes cuándo el enemigo empieza a ganar la batalla? Cuando tú empiezas a retroceder. Cuando dejas que el miedo domine tu vida. Por eso frente al enemigo hay dos opciones solamente para ganar la batalla. Esto si quieren lo vamos a anotar después en la charla. Frente al enemigo tenemos dos. O nos quedamos firmes en el lugar y no retrocedemos, que es lo que le pasa a muchos cristianos tristemente. Retroceden en la vida de la fe. ¿Cuántos hermanos que nosotros hemos conocido que habían empezado bien en su vida de fe? Líderes, servidores, coordinadores, catequistas, de fama aún en la parroquia, que terminaron en una vida ahora llena de pecado y lejos de Dios. ¿Qué les faltó? La perseverancia, mantenerse firme en la perseverancia en el bien. Y han retrocedido y han perdido la batalla. Líderes, ministerios de música, catequistas, sacerdotes, mamma mía. ¿Y el padre fulano? No, dejó los hábitos. ¿Cómo que dejó los hábitos? Sí, se fue con la catequista. ¿No?
hemos escuchado tristemente hemos escuchado eso en nuestra iglesia. Y uno dice, ¿cómo le pasó eso? No se mantuvo firme, no perseveró en el bien, no luchó contra el enemigo. Y la victoria, mis queridos hermanos, si no nos olvidamos de esto, la victoria es nuestra en Cristo, si permanecemos firmes en el Señor, firmes en la verdad, anclados en nuestra fe, para que aún las tormentas no nos muevan. ¿Vieron cómo hacen los barcos en alta mar? Cuando vienen las tormentas, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Y qué hacen? Tienen unas que... El ancla. ¿Qué hace el ancla? Se hunde. ¿Y qué hacen? El barco se mantiene ¿cómo? Se mantiene firme. No, por eso nosotros decimos que Cristo también es nuestra ancla de salvación. ¿Han sentido alguna vez llamarlo así? Él es el ancla de la salvación. Él nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Otro es avanzar frente al enemigo. Quizás muchas veces te da la sensación de lo que tú avanzas en la vida de fe, en tu vida espiritual, es poco, pero es necesario, aunque sea poco. Le estás ganando milímetro a milímetro un terreno a Satanás. Y cuando Satanás ve que tú estás decidido y que tú no vas a renunciar y que tú no vas a dar marcha atrás, ¿sabes qué? El enemigo se da cuenta que tú tienes la fe puesta en el Señor. Y el enemigo sabe, pueden abrir ahí tranquilo, ahí están los baños para los que no saben, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué hace el enemigo? Retrocede. Cuando tú avanzas, el enemigo empieza a retroceder. ¿Y sabes qué? El enemigo sabe que la batalla ya se la ganó Jesucristo. Por eso dice este salmo tan bonito: el Señor manifestó su victoria. Y este año quiere ser un año de bendición. Y esta enseñanza que vamos a tener dentro de un instante, como yo les decía a muchos de ustedes, que va a ser apasionante, no apto para cardíacos e impresionables. Padre, y si tengo miedo, si tenés miedo, pedile a Dios el don de la fe. Porque el amor expulsa el temor y el miedo no proviene de Dios, y el miedo es el alimento que fortalece al enemigo. Pero cuando tú no le bajas la mirada, cuando tú dices como San Pablo, yo sé bien en quién he puesto mi confianza, y Él es fiel, y Él va a llevar a feliz término la obra que ha empezado en mí. Cuando tú le digas eso al enemigo y le digas, escúchame bien, Satanás, Cristo te venció con su muerte en la cruz, te vas de acá en el nombre de Jesús, te vas de acá porque esta victoria en Cristo yo la voy a ganar. El demonio, ¿saben qué es como el perro. ¿Ustedes vieron alguna vez enfrentar un perro? Los otros días no, el año pasado, cuando estuve en mi casa, el año nuevo. Entonces, ¿qué hice el año nuevo? Lo que hacemos casi todos, después de haber comido como cerdos, y uno se pesa en la balanza y dice, 3 kilos aumenté, 4, bueno, entonces ¿qué empezamos? La dieta. Y empezamos ¿a qué? A caminar. Así que con estos días me hemos visto con unos cuantos de ustedes caminando por ahí por la Rambla, ¿no? Bueno, empezamos a caminar para bajar la panza. Y me había ido con mi cuñada y la hermana de su cuñada, perdón, la hermana de mi cuñada, que también es amiga. Salimos a caminar. Y algo muy gracioso me pasó. Mientras íbamos caminando, vieron que siempre hay perros por ahí molestos, que cuando vos estás caminando no tienen mejor idea que salirte al encuentro y ladrarte esos perros molestos, ¿no? Entonces venían los perros y venían,
Y yo me daba vuelta y le digo, ¡te vas de acá! Y el perro se le metía la cola entre las piernas y salía. Y así pasaron con 4 o 5 perros que hubo en el trayecto. Y mis amigas me miraban y decían, ¿qué le haces a los perros? Nada. Les ordeno que se vayan. Y venía, te vas de acá, fuera de acá, te digo. Y el perro se iba retrocediendo para atrás. ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene la autoridad? Cristo. Bien. Cristo nos hizo regentes, reyes de la creación, que dice, dominad la creación entera. Ese es el papel del hombre. Pero el enemigo, el perro, cuando percibe, si me voy a quemar la sotana, cuando el enemigo percibe que le tenés miedo, ¿qué hace? Avanza. Cuando percibe que yo tengo miedo, avanza. Pero cuando soy en Cristo quien le doy la orden, el mal, el enemigo, retrocede. Hermanos, sabiendo esto, la victoria en todo emprendimiento, en toda batalla, seguramente es nuestra. Por eso, estas enseñanzas que vamos a tener en estos seminarios de crecimiento pueden ayudarnos a tener una perspectiva distinta de la vida, a comprender también cuál es nuestra misión y cómo en esas batallas, porque son batallas, y en las batallas podemos salir lastimados, podemos caernos. En la batalla hay un enfrentamiento verdadero también. En las batallas espirituales, como lo vamos a ver en el catecismo, que habla del combate espiritual, y vamos a ver en qué consiste el combate espiritual, porque uno dice, ¿cómo peleamos nosotros cuerpo a cuerpo? Pero ¿cómo es el combate espiritual? ¿Lo quieren saber eso? Sí. Bueno, eso lo vamos a ver en estos días de enseñanza. Si me olvido, me lo hacen acordar en qué consiste y cómo combate en el mundo espiritual el bien contra el mal. Es importante conocerlo esto, porque seguramente conociendo esto, todo lo que de ahora en más nosotros querramos emprender en el nombre de Jesús, fortalecidos con el don de la fe, la victoria en Cristo va a ser nuestra. Ave María Purísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.